estimados compañeros? Bienvenidos a nuestro programa Calidad en Perspectiva, donde analizamos siempre temas relacionados con la mejora continua de las organizaciones, sistemas de gestión y sus aplicaciones en la vida real. Hoy abordaremos un tema bien interesante, que es el tema de la metrología. No se puede hablar de calidad sin medición. Ese es nuestro tema de hoy, un tema muy importante para las empresas y para nosotros todos los consumidores y gente del común, como es el caso de la metrología, una actividad que nos ayuda a determinar ese cumplimiento de estos requisitos de los bienes y servicios que diariamente compramos. Para esto, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Eder Abril Vázquez, ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión de calidad, competencias técnicas para laboratorios conforme a la norma IS 17025 del año 2017, con experiencia de 12 años como asesor técnico en tecnologías de medición y control de calidad de laboratorios a nivel nacional y sistemas de gestión, asesor en implementación de tecnologías de medición analítica, aplicaciones estadísticas y metrología, actualmente miembro del grupo de normalización de metrología Icontec INM y fundador de la empresa BIM Soluciones, empresa colombiana con 8 años de experiencia. Ingeniero, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, buenas tardes y muchas gracias por esa presentación. Estoy complacido de estar acá hoy. Vale, muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias de verdad por aceptarnos esta invitación y pues por compartirnos toda esta información relacionada con este tema que me parece súper valiosísimo. Ingeniero, quisiera iniciar recordando que el pasado 20 de mayo se celebró el Día Mundial de Metrología. Ya que estamos hablando de este tema de metrología, me gustaría comenzar por ese pedacito. ¿Qué es lo que se conmemora este Día Día Mundial de la Metrología? Bueno, Miguel, te cuento que ya, digamos, ya se puede decir que es un día internacional. La UNESCO, de hecho, este año estableció al 20 de mayo como el Día Internacional de la Metrología. Y no es poca cosa, realmente lo que se conmemora es un evento histórico, ¿sí? Es un evento histórico porque estamos hablando de el 20 de mayo de 1875, en donde a pesar de las diferencias entre los países, es decir, países que habían vivido guerras, ¿sí? Deciden, ¿sí? Por voluntad, ¿sí? Unificar el sistema de mediciones, ¿sí? Para ese entonces fueron 17 los países que decidieron establecer un sistema unificador de medición. Entonces, eso resolvía algunas diferencias que se fueron volviendo cada vez más incisivas en el comercio entre estos países. Entonces, a pesar de que un país podía ser rival con otro, le interesaba, ¿sí?, obtener bienes y servicios a través del comercio de estos países, de estos otros países. Entonces, aún a pesar de que hubieran diferencias políticas, la Convención del Metro, que es la que se celebra en 1875, el 20 de mayo, ¿sí? Es ese momento en el cual, a pesar de las diferencias políticas, los países deciden tener un sistema unificado de medición. Esto, pues, digamos que tú podrías decir, bueno, pero 17 países, bueno, ahorita son más de 180, ¿no? Entonces, Te en iba la a preguntar. actualidad, ¿sí? Entonces, en la actualidad ya tenemos más de 180 países vinculados a este sistema internacional, ¿cierto? Que, pues, se basa en la Convención del Metro. Entonces, esa Convención del Metro lo que estableció fue primero la necesidad y se establecieron unos valores base, ¿cierto? A partir de unas realizaciones, ¿cierto? Es decir, las realizaciones de las unidades, más o menos fue como la construcción de ciertos objetos que retenían unas propiedades y eran los únicos. Y a partir de esos objetos se estableció un sistema de mediciones que se conoció como el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, desde ese momento, ¿sí?, se generó también una necesidad de un lenguaje unificador, ¿cierto? Porque las propiedades, ¿cierto?, con las cuales están relacionadas esos experimentos de medición, pues a veces eran diferentemente comprendidas por diferentes comunidades. Entonces, para la correcta aplicación de ese sistema, se necesitó, digámoslo así, un proyecto muy grande que fue como la educación, ¿sí?, en términos de medición para muchos países. Y esto es un esfuerzo
que pues ahorita, digamos, podemos ver documentos internacionales como el Vocabulario Internacional de Metrología, que es lo que de alguna manera reúne digamos que justifica esa necesidad que tenemos todos los países de tener un lenguaje común en términos de medición. Entonces, pues ese es el hito. Ok, ingeniero, y entonces tenemos unidades básicas, ¿no? Como dice allá, como estaba comentando usted, para el metro, para las longitudes, masas, temperatura y demás. Pero ¿qué pasa con estas unidades que no están o que son utilizadas en el mercado y que no están dentro del sistema internacional? O sea, no cumplen, están fallando. ¿Qué pasa con estas unidades como, no sé, pulgadas o grados Celsius? Eso, ahí, ¿cómo se maneja eso? Bueno, una de las, digamos, de la parte, digamos, de los fundamentos de la metrología es proveer también medios de comparación. Entonces, entre los métodos de comparación está el establecimiento también de los sistemas de conversiones. Entonces, las conversiones son del talante de la metrología. Lo que sucede es que, fíjate, por ejemplo, las situaciones tan complejas, porque las unidades son también como propiedades de las comunidades y son usadas históricamente, es decir, un pie, ¿cierto? Histórico en Gran Bretaña es diferente al pie actual que se maneja en Estados Unidos, ¿sí? Y ni qué decir de la brazada romana, que fue en algún momento una unidad, ¿cierto? Pero la conversión de esas unidades se vuelve a veces una arqueología, ¿sí? Tecnológica, ¿sí? Para poder establecer cuánto era la equivalencia entre una unidad y otra. Eso es una parte muy bonita, es de la historia de la metrología, pero te digo que la validez de los sistemas de medición dependen usualmente de las comunidades. Son las comunidades las que establecen cuáles son sus unidades que son válidas, ¿sí? Y usualmente las hacen a través de los mandatos o la ley, ¿sí? Entonces, nosotros podíamos, digamos, en Colombia tuvimos una medida de kilogramo, ¿cierto? De kilogramo representativo, que podía tener desviaciones, pero ese era el patrón nacional. Y Sí, hasta que no se cambie con otra resolución, nos toca seguir con esos, a pesar de tener ciertos errores. Es decir, podríamos tener unas mejores realizaciones en nuestra medición, pero pues tenemos eso por ley. Entonces, primero, fundamentalmente, las mediciones se basan en la confianza. Es decir, lo que hacen las mediciones por las comunidades y por las comunidades tanto industriales como los que consumen es generar confianza. Mientras la confianza esté, ¿sí? Las medidas son válidas, ¿sí? Y luego nos metemos con el problema tecnológico de su comparabilidad, pero la comparabilidad nos lleva a establecer relaciones en las que por consenso nos reunimos las comunidades o los representantes de ciertas comunidades y por consenso definimos cuál es la conversión. Pero ese es más o menos el espíritu. El espíritu es muy democrático, llamémoslo así, y muy respetuoso de la autonomía de cada comunidad en su manejo de su sistema de mediciones. o sea que ahí es donde nosotros comenzamos a utilizar la metrología en la vida real, Así ¿sí? es, así es. La metrología, al final, es esa forma en la cual yo puedo garantizar y generar confianza en mi contraparte de que lo que yo le estoy proporcionando está acorde con una realidad que es objetiva. ¿Qué significa objetiva? Que yo podría irme a otro lugar, a otras circunstancias y utilizar un sistema de medición y confirmar lo que acabo de declarar. Entonces, piensa en las utilidades que puede, digamos, que nos presta esto. Es decir, es todos los días consumimos bienes, todos los días estamos consumiendo recursos y esos recursos requieren una contabilidad, una contabilización. Y a veces, ¿cierto? El interés en las relaciones y en la justicia, pues hace que a veces haya un interés particular en la equidad en esas mediciones, que compartamos ese mismo nivel, digamos, de riesgo, pero que los dos recibamos en justicia lo que estamos solicitando. Entonces, eso es lo que provee la metrología, métodos y formas, digamos, de hacer esas mediciones y los estándares de referencia que nos permiten confirmar en el caso en el que haya una disparidad. Es decir, puede que en algún momento haya una diferencia entre tú y yo, ¿cierto? Y ahí vamos a un tercero válido que nos saca de esa duda. Entonces, fíjate cómo la metrología es una forma de justicia social y impacta enormemente el comercio. En ese caso, Colombia es también signatario de la Convención del Metro. Sí, es decir, en Colombia, es decir, recientemente, ella, digamos, no más de 30 años, decidió por decreto ser signataria, ¿sí? De la Convención del Metro. ¿Eso qué generó? En principio, la necesidad de vincularse
y de hacer una transferencia tecnológica. Entonces, con ese acuerdo, se determinó, por ejemplo, la necesidad de construir en Colombia un sistema, una infraestructura nacional, ¿cierto? Que está, pues, entre ellas, constituida en la cabeza por el Instituto Nacional de Metrología, la Ah, ok. Superintendencia de Industria y Comercio y otros órganos que están ahí alrededor del tema de, el comercio. Entonces, los ministerios que están a cargo del comercio vieron y fueron implementando ese tipo de medidas que los países desarrollados, usuarios de este sistema, ya habían establecido como una necesidad. Entonces, desde que Colombia ha sido signataria, pues hemos venido construyendo todo un sistema alrededor de pues la parte legal, la parte jurídica, pero también una infraestructura que son pues edificios, equipos, personas y conocimiento que nos permiten a nosotros pues proveer de cierta forma, casi que de forma generalizada, sistemas de medición confiables a todo el país. Ingeniero, y estamos hablando del consumidor, usted nos comenta sobre la importancia precisamente de tener estos valores debidamente estandarizados y mediciones realizadas hacia los consumidores, pero entonces ahí preguntaría, me gustaría saber también que nos comentara, ¿eso se utiliza de pronto en calidad del aire o medir medio ambiente o cómo, o eso para qué sirve también desde ese punto de vista de nuestra calidad de vida, pues en general? Mira, todas las comunidades a través del comercio establecen de alguna forma una relación en la cual tú adquieres un producto o un servicio que puedes verle cierto beneficio. Usualmente, por ejemplo, un país como Colombia, una comunidad como Colombia, está permanentemente consumiendo tecnología, sistemas de medición o, por ejemplo, un medicamento, ¿cierto? Y lo trae importado de otro país. Al hacer eso, ¿sí? Tomamos esos beneficios que son desarrollados en otro país y los podemos integrar a lo que se convierte en nuestra calidad de vida. Cuando tú mencionas la parte ambiental, ¿cierto? Es que es la forma, es decir, la metrología ha provisto la forma en la cual nosotros podemos por lo menos advertir que tenemos problemas, ¿sí? Es decir, la calidad del aire, ¿sí? Es un desarrollo, ¿cierto? Es un desarrollo no solamente en términos, digamos, de metrología, porque implica equipos de medición, importa personas formadas, métodos de medición, sino que también importa, ¿sí? El determinar qué potenciales causas están asociadas a cierta calidad de vida. Entonces, es la forma en la que se estructura realmente una investigación de salud pública, es una forma en la que finalmente se establecen unos valores máximos permitidos y con esto la metodología resuelve, ¿sí? La forma de establecer cuándo nosotros necesitamos disminuir el uso del carro y quedarnos en casita o establecer qué hacemos para mejorar la calidad del aire. Los políticos, evidentemente, en respuesta, pues hacen mandatos como para intentar compensar esas situaciones, pero la metrología impacta realmente digamos, abordar los problemas de una forma objetiva. Claramente entonces nos entrega datos, nos entrega información para tomar decisiones, ¿cierto? Así es. En ese orden de ideas, ¿todas las empresas tienen que hacer metrología obligatoriamente? Bueno, yo usualmente la parte científica me hace evitar las generalizaciones, ¿sí? Yo no, digamos, rehúso decir todos o nunca, ¿sí? Pero yo diría que sí, es decir, yo diría que sí, y en particular porque el cálculo económico, que es la base, digamos, de la economía, ¿sí? Que es la base del análisis que hace un empresario, ¿cierto? Para definir si se arriesga o no a emprender una acción. El cálculo económico es metrología, ¿sí? O sea, es decir, un parcelario o un campesino puede comenzar una parcelita y decir, bueno, pues voy a cultivar plátanos. Inmediatamente los tiene y los quiere comerciar, llega un problema de metrología, ¿sí? Los vendo por racimo, los vendo por unidad, los vendo por peso, ¿cierto? O sea, inmediatamente llega ese problema, ¿sí? Sí, ¿Y qué pasa? Que si nota los beneficios que le trae la metrología, seguramente va a considerar comprar la forma o el instrumento para medir en peso y evitar que, por ejemplo, sea tratado injustamente en una relación. Entonces, la metrología al final se vuelve una ciencia que está muy metida en los negocios. Cuando ya a la persona le interesa el rendimiento, ¿cierto? Quiere ver, no sé si consigue otro tipo de matica para que salga un platanito más grande o más redondito, ¿cierto? Puede hasta especializarse y lograr tener un mercado, un acceso a un mercado que no lo hubiera podido, digamos, de identificar
si no aplica de cierta forma algún método de medición. Entonces, la metrología es una, a mi juicio, ¿sí? Es decir, no porque pues, me dedique a ello, sino a mi juicio es la forma en la que se usa la ciencia. ¿Sí? De hecho, se llama la ciencia de las mediciones, ¿sí? Pero es que es la forma en la que las personas podemos usar la ciencia. Hay gente que se dedica años a desarrollar un método y nunca lo tiene que usar, pero hay otros que usamos ese método y salimos adelante, resolvemos un problema en nuestras vidas, en nuestras empresas. Entonces yo diría que la metrología es una parte fundamental en el arte de emprender acciones. Claro, la tenemos todo el tiempo, ¿no? En el odómetro del vehículo, en el medidor de la gasolina. Ahí estamos mirando, pues que lo estamos utilizando diariamente en el termómetro para medir la temperatura cuando los niños están enfermos y estas cosas. Todos estamos siempre utilizando esa ciencia que como dice usted, se ha trabajado durante años y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que detrás de eso hay una cantidad de gente que ha trabajado de manera fuerte en estos aspectos. Pero ¿cómo hacemos entonces desde ese punto de vista y teniendo en cuenta esto que son instrumentos de medición? ¿Cómo logramos nosotros o cómo podríamos controlar estos equipos de seguimiento y medición? ¿O qué controles deberíamos tener? Ok, digamos que ya recientemente, y esto es algo que ya es una buena práctica empresarial, es entender primero los riesgos, ¿sí? Y cuando tú usas un instrumento de medición, hay un riesgo asociado, ¿sí? Hay un cierto nivel de duda, ¿sí? En la utilización de un instrumento de medición. Entonces, cuando tú estás estableciendo una, digamos, una estrategia, ¿cierto? Sea de calidad y vas a utilizar un instrumento, pues tienes que resolverte algunas preguntas asociadas a, bueno, ¿cómo podría determinar si sigo o no creyendo en él? ¿Sí? Creo en la indicación, ¿cierto? Tal cual como me la entrega, o tengo que hacer algún tipo de ajuste, tengo que hacer algún tipo de transformación, o construyo a partir de alguna técnica mi resultado de medición. No siempre lo que yo leo en un instrumento de medición es el valor que realmente yo necesito, ¿sí? Esto a veces no es tan fácil de explicar, ¿sí? Pero a veces yo tengo que transformar ese valor a partir del método, ¿sí? Y no necesariamente, ¿sí? Lo que leo en un equipo es el resultado de medición. Entonces, pues de alguna manera, los controles necesarios incluyen pues todas las medidas que me permitan a mí asegurar, por ejemplo, si debo aplicar una corrección o no a mi instrumento. Si yo ya sé, por ejemplo, voy en mi carro, ¿sí? Y yo ya sé que mi tanque no llega a la línea amarilla o no llega a la parte amarillita porque está desajustado, ¿cierto? Pues esa información a mí me permite determinar si dejo llegar hasta ahí en mi nivel de gasolina. Si me voy a pasear y llego hasta ahí, posiblemente me quede en la mitad, ¿sí? Entonces, muchas veces ese conocimiento que tú tienes del instrumento de medición, que pues se conoce como el control metrológico, ¿cierto? Implica una serie de medidas que si están en tu capacidad, pues tú las implementas. Tú dices, hay que recordar que la agujita tiene que llegar hasta aquí y ahí ya se me acaba la gasolina. ¿Sí? Sí, Pero eso realmente pues son tipificaciones de lo que es el control metrológico. Eso mismo no puede pasar en un avión, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de que el piloto va a abordar y, bueno, perdón, el piloto va a despegar, ¿cierto? Es que ese nivel ya es diferente, es decir, el nivel de aseguramiento que tú tienes que tener para ese tanque de gasolina es diferente. Entonces, él se va a enfrentar a una mayor necesidad, en mayor medida, a un problema metrológico de orden superior, ¿sí? Y de acuerdo a ese nivel de riesgo, ¿cierto? Es decir, de acuerdo a lo que yo vaya a emprender, pues yo puedo garantizar o no si vale la pena emprender acciones, las acciones que se conocen como el aseguramiento metrológico. Entre ellas, pues está verificar el instrumento, ¿cierto? Antes de su uso, ¿cierto? Hacer una calibración apropiada, hacerle un mantenimiento, ¿sí? Y entre otras medidas que pueden de alguna manera aumentar la confianza. Entonces, cuando ya el piloto dice, listo, señores, estamos preparados para despegar, oprime ese botón, ¿cierto? Y comienza la ignición en esas turbinas y está tranquilo de que le va a alcanzar el combustible. claro, Esa es. porque ya ha hecho todas esas actividades de verdaderamente estar seguro de que el aparato está midiendo como quiere que mida, ¿sí? O sea, hay una tarea importante allí de conocer los equipos, ¿no? De conocer estos instrumentos y de tenerle esa confianza, como dice usted. Pero y entonces, pues nosotros hacemos esas actividades de verificación, de calibración que menciona el ingeniero,
pero ¿y ahí qué tenemos que revisar en los documentos que a veces cuando mandamos a calibrar un equipo que nos entregan un certificado de calibración, ahí qué tenemos que revisar? Sí, mira, yo de alguna manera mi origen y en sí mi formación me apunta a un documento que es la norma ISO IEC 17025. En su versión 2017 ya en el numeral 7.8 y 7.82, 8.4, pues nos presenta los requisitos fundamentales para un informe de resultados, ¿cierto? Entonces, lo habla para ensayos, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo que te hacen en un CDA, ¿cierto? En un centro de diagnóstico automotriz, ¿sí? Un ensayo. Entonces, tú tomas ese certificado y se supone que tienes que interpretarlo, ¿no? Es decir, tú te vas a subir a tu vehículo y tú dices, ven, pero, no sé, ¿cuántos newtons ¿Estoy bien tiene de en el frenos? freno? En el freno izquierdo tiene una diferencia de 20 newtons. Bueno, ¿eso qué significa para mí y para mi vida? ¿Sí? Entonces, debes aprender a leer esa información, ¿cierto? Aprender a interpretar esa información. Y pues la norma ahí te dice qué es lo que debe contener como mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de esos requisitos, ¿sí? Te va a permitir resolver unas preguntas que luego estableces tú en relación a lo que tú vas a hacer, ¿cierto? Entonces, cuando tú coges el registro de tu CDA y ves ahí una diferencia de 20 newtons en la frenada, ¿sí? Pues eso significa que uno de los frenos va a hacer más fuerza a una llanta que a otra. Y si depende de tu velocidad, ¿cierto? Eso va a ser la diferencia entre si das botes o alcanzas a frenar, ¿sí? Claro, evidentemente, ¿sí? Ese nivel de interpretación requiere una experiencia, ¿sí? Pero hay muchas personas que están alrededor de la industria que tienen esa experiencia. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas a revisar, ¿sí? Por ejemplo, información a partir de esto, de los números, pues para eso hay personas que son especialistas y te pueden enseñar, ¿sí? Te pueden enseñar a interpretar o sea, un certificado, ¿sí? Porque no solamente es saber las palabras, ¿cierto? Sino de alguna manera establecer una relación en los posibles escenarios del uso de ese instrumento así. Entonces, hay otros aspectos fundamentales que pues deben cumplirse. Por ejemplo, ya en ciencias a ti te importa mucho que un certificado de una medición tenga toda la información necesaria para que otra persona en otro lugar, en otras condiciones, pueda rehacer ese mismo ensayo en caso de que haya una diferencia o duda con ese resultado. Entonces, a veces también tenemos que tener la claridad en que la información tiene que estar ahí. ¿Para qué? Para generar esa confianza. Sí, eso al final se traduce en uno de los requisitos de ISO 17025, que es la imparcialidad, y es ver cómo proveemos esa información que sea veraz, ¿cierto? Y que no esté sesgada, ¿sí? Que no tenga de alguna manera unos prejuicios, que no tenga de alguna manera una influencia inapropiada y que realmente sea una información útil, que también tú puedas utilizar. Muchas personas creen erróneamente que tener los certificados de calibración es el cumplimiento. ¿Sí? Y Sí, no saben que esa es la mitad del proceso. Eso es recibir el certificado e interpretar qué puedo hacer con esa información. de ¿Sí? acuerdo. ¿Y cómo hacer para seleccionar un proveedor de estos servicios de calibración que cumpla de manera adecuada verdaderamente con estos requisitos? ¿Cómo garantizar que el laboratorio verdaderamente está haciendo las tareas bien, de manera correcta o no sé? ¿Cómo se sabe eso? Bueno, la estructura mundialmente aceptada, la respuesta a esa pregunta está mundialmente aceptada a través de un proceso que se conoce como acreditación. ¿Sí? Ok, Un laboratorio a partir de ese proceso de acreditación logra tener un reconocimiento como esa persona o esa persona jurídica o natural que tiene una competencia para hacer algo. Aquí lo que se acredita es la capacidad de obtener esos resultados de una forma veraz y que sea imparcial. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual pues se provee, ¿sí? Y se soluciona ese problema de que tú tengas un certificado de calibración, un CDA, ¿cierto? Que pues que evite tener esos sesgos, que evite tener esos, digamos, esos problemas en sus resultados, que sea una información veraz. Entonces, ¿este proceso en qué consiste? Pues consiste en que hay terceros, ¿sí? Muy formados, muy capacitados, que son de hecho especialistas en esa misma medición, que van y permiten hacer a través de un proceso de auditoría, ¿cierto? Y de testificación, evidenciar.
¿sí? Que estas personas realmente son competentes, que tienen los equipos, que tienen la formación, ¿cierto? Que tienen una estructura, digamos, de gestión como que corresponde con esa necesidad y a esas personas se les da ese reconocimiento a través de el proceso que termina con un certificado, ¿sí? Un certificado de acreditación. Esa es una forma, ¿sí? Es una forma, está mundialmente aceptada y si tu problema es, oye, yo quiero mandar unos platanitos para Estados Unidos y necesito un certificado, una certificación de producto, qué sé yo, fitosanitario, pues acudo a un laboratorio de estos, ¿sí? Pero, digamos que no siempre la calibración es la completa solución a este problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la calibración es en un momento, ¿sí? Es decir, tú llevas tu carro, te lo revisan una vez al año, Sí, ¿sí? El Ana, carro está afectado, ¿cierto? Es decir, el carro puede estar afectado porque lo choqué, lo subieron de, bueno, entonces, él puede perder esas condiciones en las que fue de alguna manera testeado, ¿sí? Entonces, tú también tienes que emprender unas acciones que usualmente se conocen como actividades de verificación. Entonces, si tú quieres estar realmente seguro, ¿sí? De que puedes seguir usando, por ejemplo, tu vehículo, ¿cierto? Cuando dejó, pues posiblemente tienes que emprender otras acciones que se conocen como de verificación o de comprobación intermedia, o bueno, existen otros tipos de actividades que aseguran realmente esa validez. Entonces, digamos, la mera calibración es un indicio, ¿cierto? Es una forma, digamos, de darle una historia a ese instrumento. Es decir, es como lo que te da la tranquilidad de, oye, yo conozco mi carro, sí, yo sé por que un no me va tiempo a dejar botado. determinado. Sí, 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 sí. Pero que luego yo tengo que emprender esas acciones de acuerdo a el envejecimiento mismo de mi vehículo, ¿cierto? Entonces, yo voy viendo que no, ya voy a tener que invertir un poquito más de dinero en cada mantenimiento, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que de alguna manera es estructurado por el tema del aseguramiento de la calidad de las mediciones. Entonces, a un empresario, ¿qué le preocupa? Pues que él hace una inversión, tiene unos costos de calidad, pero ellos van a ir en aumento, ¿cierto? Debido a que pues su infraestructura de medición va envejeciendo. Y eso es un tema que usualmente le compete a estos gestores de la parte financiera o de la parte técnica que están ahí muy vinculados con eso. Entonces, pues eso es como mi recomendación. Claro, claro, en ese caso entonces puede que el vehículo se haya testeado cada año, pero no falta la mano dura que se le da al vehículo por parte del conductor, y lo mismo pasará en la empresa, ¿no? También los equipos que utilizan las organizaciones para medir sus productos o servicios, bueno, de alguna manera también tienen un maltrato, ¿no? Y tienen de pronto un desgaste, decía usted. Pero en este caso, las personas que hacen esas mediciones, pues está hablando de competencia de laboratorio que nos hace las calibraciones. Y desde el punto de vista de personas, ¿qué competencias se debe tener por parte de estas personas que hacen ese manejo de estos instrumentos? La necesidad de la normalización de competencias en Colombia, pues digamos, está asignada al SENA, ¿sí? El SENA es el organismo normalizador en competencias técnicas y, y te cuento que ellos han desarrollado una muy buen trabajo alrededor del tema. Sin embargo, hay más organismos normalizadores, digamos, en el mundo están disponibles y ellos se han venido como encargando de generar listados de competencias específicas, ¿cierto? Para estas personas que están a cargo de los procesos de calibración, de inspección, de mantenimiento, ¿cierto? Entonces, porque cada una de esas actividades pues requiere cierto nivel de dominio, habilidad, conocimientos, ¿sí? Experiencia. Entonces, digamos que hay listados, pero digamos si yo lo recogiera, yo tengo como tres categorías. A nivel, digamos, teórico, una persona que realmente sabe medir, sabe de alguna manera usar las unidades, ¿cierto? Es decir, sabe convertir las unidades, sabe poder explicar las diferencias, ¿cierto? Entre una unidad y otra, ¿cierto? Sabe utilizar, pues evidentemente, el sistema internacional, tiene de alguna manera claro cuál es el objetivo a la hora de hacer una calibración, ¿cierto? Tiene que entender la correspondencia entre los resultados y lo que luego el usuario va a hacer con el instrumento. Entonces, eso es una competencia que no es tampoco tan común, ¿sí? Porque eso implica dominio acerca del uso de los equipos, pero pues digamos que esas competencias, digamos, llamémoslas un poco más refinadas. Si tú usas instrumentación, ¿sí? O sea, si para hacer esas mediciones usas una instrumentación, tú tienes que conocer el equipamiento, la tecnología, los principios de medición. ¿Por qué? Porque las desviaciones son, o sea, son importantes. Entonces, detectar desviaciones
en el funcionamiento, en la aplicación de los procedimientos, ¿cierto? Pues eso se necesita tener ese conocimiento teórico. ¿Por qué? Porque muchas veces yo lo que veo es que las personas dicen, es que pesar es muy sencillo, yo pongo las cosas ahí encima y peso, ¿sí? Un metrólogo sabe la diferencia, ¿sí? Entre cómo se debe hacer un buen pesaje, ¿sí? Y a veces implica una serie de pasos, ¿sí? Que pueden tomar, no sé, 30, 45 minutos, ¿sí? Entonces, en esos pasos es donde realmente recae el buen uso y la aplicación correcta de la técnica. En particular, luego, si esa persona tiene teóricamente que establecer el resultado, pues tiene que tener un dominio matemático para expresar el resultado, para transformarlo si es necesario, utilizar seguramente una tecnología de procesamiento de datos, ¿cierto? Y en particular, el poder exponer en qué consiste la calibración, ¿cierto? Es decir, tiene que tener ese dominio para entender cómo hace esas diferenciaciones. Eso es la parte teórica, ¿cierto? La otra parte ya es en el hacer, es decir, es que uno a veces no sirve como metrólogo para todo, ¿sí? Es Sí, decir, les comento, es decir, yo me gusta el café, pero yo para, digamos, para hacer comparación de masa, de pronto no tengo el pulso, ¿sí? Y aunque eso parezca chistoso, ¿sí? Es que uno termina afectando la medición, por ejemplo, porque no tiene una habilidad de tener un buen pulso, ¿sí? Ajustar por allá un menisco, o, por ejemplo, poder ver un paralaje entre un láser, ¿sí? Pues hay cosas que requieren de una habilidad, ¿sí? Que incorpora la parte fisiológica. A veces las mediciones se hacen en unas condiciones adversas, ¿sí? Es decir, no sé, subido al lado de una chimenea, ¿sí? Entonces, se necesitan un bueno, una conjunto torre de de habilidades energía. ya en el hacer, ¿sí? Entonces, ya en el hacer implica muchas veces tener también las capacidades mentales para gestionar riesgos, ¿sí? Es decir, no es tan sencillo hacer una medición en una torre por allá cargada eléctricamente, ¿cierto? Sí, O en una cabina. Entonces, ese tipo de situaciones implican que en el hacer tenés otras competencias. Ahí importa mucho la expertise técnica. Entonces, por eso, digamos, las personas son evaluadas en la parte de ISO 16025 por la expertise técnica, es decir, gente que haya ya hecho mediciones, ¿cierto? Y se haya enfrentado a esos problemas similares. Pero de la última parte, ¿cierto? No es una exigencia general, pero es el espíritu de ISO, ¿sí? Y es que las personas actúen de forma imparcial, ¿sí? Y eso es que nosotros, digamos, para nuestro argot, es que es una persona con ética profesional, ¿sí? Y eso es muy, muy importante. Ese es el espíritu de ISO cuando establece estas normas. Y es que las sí, personas tengan esa ética al hacer las mediciones. Mira, un problema grave que se enfrenta a los temas de medición es que las mismas personas perciben desconfianza en los sistemas de medición. Tú vas a comprar combustible y tienes desconfianza de allá, de esa estación de servicio, que te da menos gasolina. Tú vas a un supermercado y sabes que te entregan menos papas, ¿sí? sí. Y esa es la base de la metrología, establecer confianza en los negocios. Entonces, para eso se necesitan personas que tengan ética profesional. En la norma lo mencionan como una imparcialidad, ¿cierto? Pero pues eso es algo que se necesita y es la componente que a mi juicio se debe siempre evaluar en esas personas que están a cargo de las calibraciones. Me parece interesantísimo esto que está comentando, ingeniero, sobre el tema de garantizar esa confianza en la medición y pues lograr obtener esos valores reales, ¿no? De los datos que se quieren conseguir. Y adicionalmente estaba hablando hace un rato sobre el tema de la incertidumbre, que por ahí lo escuchamos, que estaba mencionado dentro de los lineamientos que debe tener ese certificado de calibración de los equipos y demás, o en la incertidumbre propia de las mediciones en los ensayos. Ese tema de la incertidumbre, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué se debe hacer con esos valores que son reportados por el laboratorio para al interior de la empresa? ¿Cómo manejamos entonces ese valor de incertidumbre al interior de la empresa? Ok, hay dos formas de ver la incertidumbre. Hay una incertidumbre que es más de los empresarios y es como el tener información incompleta, ¿cierto? Entonces, tener información incompleta es incertidumbre, eh, pero digamos que ese es el conocimiento generalizado, ¿sí? En ciencia, la incertidumbre, ¿sí? La conocemos más bien como la duda razonable, ¿cierto? Es decir, nosotros lo que podemos es reconocer que por más que tengamos
el deseo, ¿sí? De hacer una medición perfecta. No lo podemos lograr porque estamos limitados en recursos como el tiempo, la tecnología, ¿cierto? Entonces, el grado de atención a ese detalle, ¿sí? Con el que yo hago una medición, ¿cierto? Luego se ve expresado en un valor que se conoce como incertidumbre de medición. Entonces, cuando yo le dediqué 4 horas, ¿sí? A construir un dato, ¿sí? 4 horas, ¿sí? Yo puedo obtener una incertidumbre de cierta calidad. Pero si yo me demoro un minuto, ¿sí? Con la misma equipo, con la misma instrumentación, pues seguramente mi dato, ¿sí? Va a tener menos calidad, ¿sí? Entonces, la incertidumbre es un parámetro, ¿sí? Que está asociado a los resultados de una medición que te permite de alguna manera establecer la calidad y la calidad en la prestación al detalle de cómo fue construido ese dato, ese resultado de medición. Entonces, en el caso de la incertidumbre, nosotros lo que hacemos es que para aumentarla, o sea, o para disminuir la incertidumbre, buscamos más información. O sea, nosotros podemos establecer una relación entre la cantidad de información, ¿sí? Y la incertidumbre que reportamos. Entonces, ese es el espíritu científico, ¿sí? La incertidumbre además permite hablar un idioma común, ¿sí? Entonces, en ciencia nosotros aplicamos es el método científico. Cuando yo hablo con un colega, ¿cierto? La forma en la cual yo puedo establecer, ¿sí? Si una causa me conduce a un efecto, ¿sí? Es a través de alguna manera, de una clasificación, ¿sí? Una clasificación que usualmente usa medidas. Pero si no tengo en cuenta la incertidumbre con la que yo, ¿sí? Determiné ese dato, ¿sí? Yo puedo de alguna manera tener una probabilidad de cometer o sea, tomar una mala decisión, ¿sí? Entonces, cuando yo me enfrento a esa necesidad de asegurar, suponte el caso de el que llena el galón de la gasolina allá en el avión, ¿sí? Pues esta persona tiene que tener una confianza, ¿sí? Y el grado de incertidumbre debe ser tal que aún, aunque cometa 1, 2 o 3 desviaciones en el dato, ¿sí? Tiene que funcionar. Entonces, tenemos que tener, ¿sí? Esa claridad en que la incertidumbre es ese parámetro alrededor de qué, del cual construimos esa confianza. Entre científicos ya hablamos en términos de probabilidades, ¿cierto? Entonces, hablábamos en términos de la probabilidad de aceptar falsamente un resultado cuando es incorrecto. Entonces, la incertidumbre también provee esa información, porque no solamente te dice, bueno, qué tan alejado puede estar del valor verdadero, sino además te da una probabilidad asociada a eso. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera confianza. Entonces, sin esos 3 elementos, ¿cierto? Es decir, un buen resultado de medición bien construido, sin una incertidumbre y sin la probabilidad de asociada, ¿sí? Pues yo no puedo hacer comparable, digamos, teórica o digamos, científica y estrictamente hablando. ¿Sí? Entonces, con esas tres informaciones, ¿sí? Que vienen de buscar esa información con esfuerzo, es que yo puedo comunicarle, ¿sí? A un par, ¿cierto? A mi otro ingeniero, a mi colega, ¿sí? Y tener la seguridad de que eso va a responder tal cual como está esperado. Ingeniero, pero y en ese caso, por ejemplo, yo no soy el ingeniero, no estamos haciendo actividades científicas, estoy, no sé, medicamentos, alimentos, y estoy en el puesto de trabajo fabricando este medicamento, fabricando este alimento. ¿Cómo manejo la incertidumbre en esa medición entonces? Ok, usualmente eh, las personas que son usuarias de un instrumento de medición comienzan a entender ciertos atributos de su medición. Entre ellos, la incertidumbre es una de las más complejas porque casi siempre se asocia con algo que se conoce como el error. Entonces, Como un error. es que esa tiene como un errorcito como de tanto, entonces yo lo que tengo que hacer es echar un poquito más, ¿sí? Suponte a la persona que está ya rellenando allá un empaque de un medicamento. Entonces está agregando ya una cremita, ¿cierto? Y agrega una porción y dice, hay que echarle un poquitico más porque este está desajustada, ¿sí? Sí, Al no final, tiene un error. es, al final esa aplicación es la aplicación de la incertidumbre, pero la incertidumbre se distingue del error es porque realmente ella no tiene cómo compensarse, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer
un resultado de pobre calidad, de mejor calidad, porque haga más cálculos. No, ¿sí? Entonces, la incertidumbre realmente está en la forma en la que yo administro ese riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo comienzo a detectar que tengo productos no conformes, por ejemplo, en el llenado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que eso se va a ver como un problema. Nos devolvieron el lote. Y si esa situación es permanente o se repite, ¿cierto? Posiblemente lo que yo tenga que establecer es ese análisis de incertidumbre. Entonces, el análisis de incertidumbre me permite a mí determinar si tal vez mis equipos no son apropiados para esa tarea. ¿Sí? Y entonces me permiten establecer una relación, ahí sí causa-efecto, de que con esta balanza sí podemos rellenar esta cremita. ¿Sí? Y ese es el objetivo de la metrología. Entonces, en últimas, los usuarios, ¿sí? Lo que deben ser es, si son imparciales, es hacer uso de sus sistemas de calidad, reportar esas desviaciones que van presentándose, porque a veces son problemas que son detectados por operarios y no por gerentes, ¿sí? Y pues de alguna manera la medición, ¿sí? Que hoy lo hablamos en nuestro lema, es decir, sin medición no hay calidad, ¿sí? Entonces, tú no puedes asegurar que haces bien las cosas. Piensa en un anticonceptivo, 50 microgramos, o sea, 50 millonésimas de gramo, ¿sí? Hacen a una mujer estéril o no, ¿sí? Y si se te fue un poquitico menos, pues no sirvió, un anticonceptivo que no sirve, ¿sí? ¿Y qué impacto tiene eso en la vida? No, pues imagínate, me puede cambiar a mí la vida, ¿cierto? Claro. Entonces, eso es lo que permite la incertidumbre, es examinar el nivel de riesgo con el que yo me afronto a una tarea, ¿cierto? Y darle una solución razonable. Y a las personas que están a cargo, pues de alguna manera tienen que entender que cuando usan un instrumento de medición de forma diferente a los procedimientos, afectan la incertidumbre de la medición. Entonces, eso es también una forma de establecer disciplina en las personas que están a cargo del uso. Y es, si tú no usas tus procedimientos y usas los instrumentos de una forma que no está controlada, ¿sí? La incertidumbre puede ser cualquiera. Y eso es un riesgo enorme para quien produce. Entonces, por eso nosotros a través de las actividades de formación que ofrecemos a veces en BIM, hacemos más es conciencia, ¿sí? Conciencia de, o establecemos bien un procedimiento que las personas usen, ¿sí? O buscamos alternativas de ingeniería que reduzcan ese riesgo, pero, ¿sí? Pero en las personas recae una componente fundamental de esto. Claro, claramente entonces sí es clave tener como esa información, esos datos históricos, todo esto de muchas mediciones realizadas para saber el comportamiento de los equipos, el comportamiento de las personas, si el equipo está reproduciendo de manera adecuada, si repite los mismos datos, o si de pronto se está afectando en esa incertidumbre. Entonces allí me parece interesante que nos ayudara ingeniero a entender un poco ese tema de la trazabilidad metrológica, eso cómo funciona. Mira, tú lo has mencionado bien, el tema de que la historia, ¿sí? Es decir, al final es como la historia, ¿sí? Mira, yo me pude haber encontrado con mi abuelo solo 5 veces. Y si las 5 veces mi abuelo me dijo mentiras, ¿sí? Por trazabilidad digo, mi abuelo es un mentiroso, ¿cierto? La trazabilidad es una componente interesante de los instrumentos de medición, porque cuenta una historia, ¿sí? Y es, bueno, este es muy confiable, o este a veces me dice mentiras, ¿sí? La trazabilidad tiende a esa característica fundamental, ¿sí? De buscar la verdad. Y ese en principio yo creo que es un valor humano, ¿sí? La trazabilidad hace que tú tengas que conectarte con una referencia apropiada. Más o menos eso significa que no, digamos, la trazabilidad es una forma en la cual yo puedo como transferir, ¿cierto? Una verdad, ¿sí? Sin que se altere, supongámoslo así, ¿sí? Entonces, yo puedo traer un material que me represente 1 kilogramo desde Francia, ¿sí? Tan parecido al de allá que digo, este es 1 kilogramo patrón y lo puedo traer aquí a Colombia. Pero si en el transporte lo malogré, no hice nada. Lo mismo pasa con la trazabilidad, o sea, la trazabilidad, una parte es documental, ¿sí? Usualmente recae en un certificado de calibración, recae en entender la incertidumbre de ese patrón, ¿cierto? Si yo entiendo la incertidumbre, sé que la incertidumbre debe ser menor para mi patrón. Entonces, la trazabilidad usualmente implica una cadena, ¿cierto? Ininterrumpida de calibraciones, en donde, ¿qué? Pues yo pueda ver cada vez
que con lo que lo comparé tiene una menor incertidumbre, ¿sí? No pasa al contrario, es decir, yo no puedo transferir de un patrón pobre, ¿cierto? O sea, un patrón de baja calidad, ¿sí? Y generar mejores mediciones, no. Entonces, fíjense cómo la búsqueda de la verdad hace que la trazabilidad sea una característica que está fundamentada ¿en qué? En que nos vinculemos con esa referencia a través de la incertidumbre. Pero les comento, es decir, como así como el tema del transporte de 1 kilogramo, ¿sí? Pues la trazabilidad también es una historia, ¿cierto? De los eventos que le suceden a ese equipo, ¿sí? Entonces, un día se me cayó al agua, pero fresco que eso no le pasó nada, ¿sí? Pues se perdió la trazabilidad. Es decir, es que no puedes asegurar, ¿cierto? No lo puedes asegurar. Lo destruí, se rompió, pero no, simplemente le pegamos porque lo único que se le partió fue lo de por fuerita, ¿sí? Lo pegamos y quedó igual, quedó funcionando, ¿cierto? Pues no, evidentemente, ¿cierto? La trazabilidad implica como ese mantenimiento de esa calidad. Es una característica, ¿sí? Mira, la trazabilidad es tan costosa como decir, mira, tu esposa sabe si confía en ti o no, y es porque ha estado tantas veces contigo, es decir, ha compartido tanto tiempo contigo, que ya te cree porque sabe en cierta proporción, al 85, al 95, al 99%, que puede confiar en ti. Por Sí, eso es la incertidumbre. trazabilidad. Al final eso es la trazabilidad. Una buena relación es la trazabilidad, ¿sí? Pero implica esa historia, ¿cierto? Que es documentada, ¿sí? Pero también esa parte de, oiga, usted sí realmente ha mantenido la relación con medios, con buen trato, ¿sí? Porque pues es esa historia la que uno espera que le cuenten, ¿sí? A veces usted llega a una clase y sabe que uy, hay problemas, ¿cierto? Eso me pasa en ciertos laboratorios. Sacaron los patrones y los sacaron de una caneca de la basura porque se les había caído, uy, no, pero ¿cómo es eso, sí? Sacaron el termómetro patrón y lo dejaron golpear y era un cuarzo lo que tiene por dentro, pues, sí me voy a entender, Complicado. es decir, son cosas que evidentemente eh, implican realmente una conciencia alrededor del valor que tienen los patrones. Los patrones son como el cáliz, como el santo grial, ¿cierto? De un laboratorio de calidad, de un laboratorio de referencia, ¿sí? Y deben ser tratados como tal. Entonces debe haber como una historia sagrada alrededor de ellos, ¿sí? Y eso es lo que uno tiene que ver, ¿sí? En términos de trazabilidad. En una empresa, pues uno lo que espera es que hayan medios tecnológicos para que esa trazabilidad se garantice, ¿sí? Que los patrones estén en un lugar, estén disponibles, sean trazables, ¿sí? Tengan una incertidumbre apropiada, para que realmente tengamos la seguridad de que se busca la verdad y que se puede garantizar esa confianza con el cliente. Eso quiere decir que entonces también nos implica asegurarnos de el uso, transporte, manipulación, mantenimiento, limpieza, conservación, almacenamiento de todos estos equipos de seguimiento y medición, ¿no? Así Eh, es. y esto también nos lo enseña la norma 17025 del año 2017. Pero qué otras normas podríamos también aplicar, ingeniero, que nos puedan servir desde el punto de vista de metrología y que nos lleven precisamente a eso, a hacer calidad, ¿vale? Cualquier Sí, norma. mira, digamos que la norma en sí, inmediatamente tú lees los tres primeros numerales, que son la parte orientadora del estándar, ella ya te vincula con la familia de normas 17.000, ¿cierto? Que es las normas relacionadas con la evaluación de la conformidad. No hablamos un poquito de la evaluación de la conformidad, pero cada vez que tú le crees a alguien, estás evaluando la conformidad. Entonces, ese proceso es muy importante. Y ahí en esas normas encuentras el enfoque funcional, ¿cierto? Es decir, cómo yo hago para declarar conformidad, cómo puedo evaluar la conformidad, ¿cierto? Entonces, la familia de las normas 17.000 te permiten entender el contexto de tu laboratorio o de lo que estás haciendo en términos de medición, porque te dicen, bueno, ¿usted para quién hace esto? ¿Sí? Es decir, piensen en por qué lo hace, ¿sí? ¿Con qué grado de calidad lo tiene que hacer? ¿Sí? Porque al final de estas preguntas es donde se nutre pues el desarrollo, el diseño de la calidad misma. Hay otras que acompañan, ¿cierto? Ya el espíritu de evaluar y ser objetivo. Usualmente son técnicas estadísticas, ¿cierto? La norma, hay una familia de normas que son de ISO, que es la 5725, que te permiten entender, bueno, cómo es este tema de diferenciar los conceptos. Porque cada concepto tiene una defensa en términos de métodos estadísticos, entonces hay que entenderlos
¿sí? Porque no siempre copiar el procedimiento de mi amigo, de mi compañero, es la mejor solución, ¿sí? No siempre es buena práctica industrial o empresarial copiar a los demás porque puedes estar copiando los errores, ¿sí? O allá, en esas condiciones, no hay unas condiciones que sí prevalecen en donde yo estoy, que hacen desafortunadamente inviable ese resultado. Entonces, esa familia de normas nos permite a nosotros lograr tener suficiencia estadística. Y eh, ya el espíritu de la evaluación de los riesgos, que es común a los sistemas de gestión, ¿cierto? Eh, digamos, en el caso de 17025 se conecta inmediatamente con riesgos, las normas, la ISO 31000 y los documentos técnicos de su aplicación, pues les pueden ser muy útiles a los laboratorios. Los laboratorios que ya busquen la acreditación, evidentemente, tendrán que conectarse con muchos más documentos normativos, pero por excelencia, digamos, la guía 98 de ISO, que pues se vuelve la guía para la evaluación de la incertidumbre en los laboratorios, los documentos alrededor de los proveedores de ensayos de aptitud, como los que condensan la ISO 17043, o si mi laboratorio es específicamente para el área biomédica, pues la 15189, pues son estándares que van a estar muy bien ajustados a lo que es tu negocio. Y ese es el objetivo también de la normalización, ¿no? Es decir, es lograr que tus normas o lo que tú implicas como, o lo que inviertes en normalización, pues te facilite hablar un mismo idioma con tus clientes, con tus potenciales relaciones, con tus socios, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese conjunto hay, digamos, yo no quise hacer una lista extensiva, hay personas que usan muchos más estándares de estos que los que menciono, ¿sí? Pero digamos que estos son, a mi juicio, clave para poder exponer. Hay personas que pues usan, por ejemplo, el estándar, el 10012 de ISO para ya generar propiamente dicho un sistema de aseguramiento metrológico, pero pues de alguna manera, si hacemos las cosas con una ética profesional, si buscamos siempre orientar de forma objetiva nuestras decisiones, estamos cumpliendo de alguna forma todos estos estándares y ya si queremos ir a la especialidad, leemos estos documentos y están tan bien diseñados que es como una dicha poder leerlos porque tú los vas leyendo, es como ir a clase, ¿no? Es decir, entiendes el por qué, entiendes el por qué. Y eso te da dominio. Entonces, para los que sean amantes de la calidad, ahí quieren, miren, ahí hay normas muy exquisitas para la lectura los domingos por la noche. Ah, ok, perfecto. La lectura del domingo por la noche. Muy interesante, ingeniero, de verdad. Entonces, aquí sí estamos confirmando que no se puede hablar de calidad sin medición, ¿cierto? Pues bien, es el ingeniero Eder Abril Vázquez, recordemos, especialista en gestión de calidad y competencia técnica de laboratorios, asesor técnico en tecnologías de medición y control de calidad, asesor en implementación de técnicas de medición analítica, aplicaciones estadísticas y metrología, miembro del grupo de normalización de metrología de Contec y fundador de la empresa BIM Soluciones. Ingeniero, agradezco mucho su tiempo en realidad y sus importantes aportes, no solo para los empresarios de estos sectores productivos o de prestación de servicios, sino también lo que muy amablemente nos explicó de todo lo que tiene que ver con los laboratorios de calibración. Realmente esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa para que charlemos de otros retos normativos y de medición, sobre todo ahora que se viene en este tema tan interesante, la inteligencia artificial y todos estos retos que vamos a tener a futuro, ¿vale? Por Vale, favor, muchísimas ingeniero, gracias. confírmenos sus redes sociales, porfa. Ok, BIM, ¿cierto? Entonces, sí, como nuestro nombre, de hecho, pues nuestro nombre recibe más o menos el mismo nombre del vocabulario internacional de metrología, em, pues celebrando los 149 años de esta convención del metro. Estamos muy agradecidos de que pues compartan con nosotros estos momentos y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @BIM Soluciones. Tenemos un canal en Instagram, nos pueden encontrar en LinkedIn. Vamos a fomentar un poco la transferencia de conocimiento en un canal de YouTube, ¿cierto? Que nos pueden encontrar como BIM Soluciones. Y en particular, pues, eventos de difusión que nosotros hacemos, tenemos también la posibilidad de ofrecer unos cursos muy enfocados a generar algo de ilustración básica para personas que no sean metrólogos, se llama Metrología para no metrólogos.
Ahí vamos a estar muy pendientes de seguir compartiendo esto que es como nuestra misión de hacer las mediciones rentables. Y a ti, Miguel, o sea, qué gusto de verdad compartir este tiempo contigo, qué conversación tan pues amena, y espero que a las personas que nos vean, que compartan en una proporción así sea infinitesimal ese amor que le tenemos a la metrología. Muchísimas gracias y un abrazo. No, 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 a usted de verdad, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí en nuestro programa del día de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y compartir todos nuestros videos. Los invitamos a nuestro próximo programa de Calidad en Perspectiva, donde estaremos con expertos que nos ayudarán a mejorar continuamente todas nuestras organizaciones. Muy amables, muchas gracias.